Hoy estamos empezando una nueva serie, ¿no? Estamos empezando una nueva serie. Como ustedes saben, acabamos de terminar una serie sobre Efesios. Antes de eso hicimos una serie sobre Santiago. Antes de eso me parece que sobre Segunda de Pedro. Así que ya llevamos un tiempo del Nuevo Testamento. Así que el equipo de predicación decidió, tras un amplio debate, o sea, Wilder lo propuso y nadie dijo nada, que es hora de volver al Antiguo Testamento. Así que estamos empezando una serie sobre el libro de Daniel. Y hemos titulado a la serie Dios, Rey sobre la historia, ¿no? Y como lo dice el título de la serie, la premisa de toda la serie, la idea que subyace a todas las prédicas que vamos a hacer y que es muy clara en Daniel y se repite constantemente en Daniel, es que Dios tiene el control de todo. Que Dios es realmente el que tiene el control de absolutamente todo. De que no importa qué pase en el mapa macro, no importa quién pase, quién esté en el poder, qué fuerzas estén pugnando encima tuyo y tú sintiéndote un peón en una tormenta que tú no controlas. Dios está al timón de la historia. Y que conocer, entender y aceptar esa verdad nos permite ganar una perspectiva sobre cuál es nuestro rol en el lugar, en el contexto específico donde estamos y qué espera Dios de nosotros en ese rol. Y ese es un poco realmente el gran tema de Daniel, ¿no? Daniel es un libro muy especial en la Biblia. Es un libro que tiene dos partes, realmente. Son 12 capítulos y de forma muy práctica está dividido en dos partes de 6 capítulos cada una, ¿no? En los primeros 6 capítulos lo que tenemos es una serie de historias, de narrativa histórica alrededor de lo que le pasa al protagonista, de alguna manera. Bueno, Dios es el protagonista de todos los libros de la Biblia, pero digamos que el principal personaje, que es Daniel, y de sus amigos, y de todo lo que le ocurre en el tiempo en que él es llevado al exilio por parte del rey de Babilonia, tomado rehén en Jerusalén, llevado al exilio a Babilonia, y todo lo que le ocurre en el tiempo que transcurre ahí, ¿no? Y la segunda parte del libro es una serie de sueños y visiones que Dios le da a Daniel. Y a través de esos sueños y visiones Dios le revela a Daniel una serie de verdades y le avisa de una serie de grandes sucesos históricos que tienen que ver con la manera en que el mundo funciona, grandes imperios que caen y muchos eventos proféticos que tienen que ver con la venida de Cristo. E incluso una de las figuras que surge en estos segundos capítulos, como decía más temprano, es esta idea del Hijo del Hombre, ¿no? Hay una visión que Daniel tiene de alguien similar al Hijo de un Hombre, que es una figura que Jesús va a utilizar después. Si ustedes han leído el Nuevo Testamento, han leído los Evangelios, han visto que Jesús muchas veces se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, conectando con esta visión de Daniel. Entonces, dos partes, narrativa y profecía. Pero en esta serie nos vamos a centrar solo en la primera parte. Nos vamos a centrar en los primeros 6 capítulos de Daniel. Si quieren ver los siguientes 6 capítulos de Daniel, bueno, ahí está Andrés Vázquez, se le gusta la escatología, hay varios acá y pueden hablar con él. Pero en esta serie nos vamos a concentrar en los primeros 6 capítulos de Daniel. Y esto es porque los primeros 6 capítulos de Daniel son casi un manual sobre cómo un creyente, cómo un cristiano debe interactuar con una cultura como la de Babilonia. Una cultura que en muchas formas es similar a la nuestra. Es un manual sobre cómo interactuar con una cultura que es sofisticada, intimidante, muy poderosa, rica, y que de alguna manera es muy confrontacional, muy hostil a Dios. Y que nos vende mucho la idea, o trata de persuadirnos, de que la sola idea de Dios, la idea de la fidelidad de Dios, es un concepto primitivo que ha sido derrotado por la cultura y que nosotros debemos dejar atrás. Esto es un poco la manera en que Babilonia lidia con Daniel y sus amigos, y esas lecciones son muy, muy aplicables, diría yo, a nuestros tiempos, ¿no? Es una historia sobre cómo mantener un testimonio de rectitud y de fidelidad a Dios en medio de esa cultura. Pero no se trata solo, no es una historia solo de cómo mantenerse fiel a Dios, cómo mantener nuestra integridad, cómo resistir las tentaciones de esa cultura. También es una lección sobre cómo incluso en esa cultura ser influyente, ser exitoso. Cómo Dios nos puede usar incluso en esas circunstancias para ser de bendición para otros. Y eso es, en suma, realmente la historia del libro de Daniel. Creo que va a ser una experiencia muy interesante a lo largo de las próximas semanas. Y bueno, obviamente tenemos que comenzar por el comienzo, por el capítulo 1, ¿no? Ahora, Sofía ha leído un fragmento del capítulo 1. No hemos puesto todo el capítulo 1 porque ya
podemos 20 versículos de corrido, es difícil seguirle la lección, pero el capítulo 1 realmente comienza con Daniel describiendo un poco el escenario político, el contexto histórico en el que ocurre su historia, ¿no? Y él comienza en el versículo 1, en los versículos 1 al 3, explicando un poco cómo llegamos aquí, ¿no? Cómo llegamos al punto donde la historia comienza. Y para ponerlos un poco en autos, como decimos los abogados, les cuento un poco qué es lo que ocurre, ¿no?, en esa historia. Bueno, lo que ocurre en la historia que describe Daniel es que en Judá gobierna un rey llamado Joacim. Joaquín, es lo mismo, depende de cómo lo quieran traducir. Pero si se llaman Joaquín ya saben de dónde viene su nombre. Gobierna un rey llamado Joacim, pero ese rey que está en Judá, que se llama Joacim, no es un rey libre, es un rey que ha puesto a dedo el faraón de Egipto, Necao. ¿Por qué? Bueno, como parte de las pugnas políticas de esos tiempos, existe un gran conflicto entre Egipto y Babilonia, del cual el pueblo de Judá, el reino de Judá, es un poco un rey, es un peón en medio de este gran conflicto, ¿no? Lo que ocurrió es que el abuelito de Joacim, el rey Josías, la Biblia dice, y todo esto lo pueden encontrar en Segunda de Reyes, capítulos 23, 22, por ahí, que Josías, por desobedecer a Dios, Dios dispone que Josías y su reino caigan bajo el dominio del faraón de Egipto. Josías muere en batalla, luego viene su hijo Joacás, que lo sucede. Joacás es tomado prisionero como parte de esa batalla, y faraón decide, bueno, ¿a quién pongo para que gobierne aquí? Pero siendo leal a mí, lo elige al nieto de Josías, al hijo de Joacás, que se llamaba Eliaquín, y le cambia de nombre a Joacim. Entonces, Josías, Joacás, Eliaquín y Joacim, todo claro. Sí. No es necesario, no se preocupen, solo quiero darles una idea del contexto. El punto es que este rey que termina en el trono es un vasallo del faraón de Egipto. El faraón de Egipto lo ha puesto ahí y lo está obligando a pagarle tributo a Egipto, obligando a Judá a pagar tributo a Egipto, ¿no? Y así comienza la historia. Pero el faraón de Egipto, Necao, sintiéndose engrandecido por sus triunfos militares, decide entonces comprarse un pleito con el imperio babilonio, que era la otra gran potencia de la región, ¿no? Entonces Necao invade Babilonia. ¿Y cómo reacciona? Nabucodonosor, rey de Babilonia, decide, bueno, tas por tas, vamos a invadir y atacar a uno de los vasallos del faraón. Y así es como Babilonia invade a Jerusalén. Ahora, todo esto suena muy Juego de Tronos bíblico, ¿no es cierto? Juego de Tronos, edición de la Biblia. Pero el punto de Daniel es que detrás de todas estas grandes movidas políticas, donde Judá, Jerusalén parece solo un peón, hay un gran plan de Dios. Dios es realmente el titiritero final en toda esta compleja movida de intereses y juegos políticos, tal y como sucede en nuestros tiempos. Al final es el propósito y la soberanía de Dios la que subyace a todo esto, ¿no? Y así comienza la historia. Nabucodonosor entonces, como decimos, asedia a Jerusalén, sitia a Jerusalén, obliga a Joacim a dejar de rendirle tributo a Egipto, ahora le tiene que rendir tributo a Babilonia. Y después de un tiempo, según nos cuenta la historia, Nabucodonosor cambia un poco de plan y en lugar de simplemente pedir tributo va y fuerza al pueblo de Jerusalén a ir al exilio. Y como parte de ese exilio, de tomar Jerusalén, él decide, como lo describe en los versículos 3 en adelante, él tiene un plan. Él decide agarrar a todos los jóvenes de la nobleza, o algunos jóvenes, perdón, no todos, algunos jóvenes que él selecciona de la familia real, de familias nobles, y llevárselos como rehenes cautivos a Babilonia. Pero no para encerrarlos en una mazmorra y tenerlos ahí, negociar un rescate quizás, no. Se los lleva con un plan muy intencional de enseñarles arte y cultura a Babilonia y de después utilizarlos, ¿no? Y esto muestra la sagacidad del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, que es una persona que van a ver en el libro de Daniel, no solamente en este capítulo, sino en varios, es una persona muy astuta. Y él se da cuenta de que un imperio tan grande como el imperio babilónico no se puede gobernar solo desde su trono en Mesopotamia, ¿no? Para poder gobernarlo eficazmente necesitas ganar aliados en los diferentes territorios conquistados, ¿no? Y ese es su plan con Daniel y su plan con los amigos de Daniel. Su plan es, vamos a llevar a esta gente joven. ¿Por qué gente joven? Porque la gente mayor normalmente está más asentada en sus ideas y sus principios, es más difícil hacer que cambien de lealtad, pero la gente joven suele ser más influenciable. Entonces vamos a traer a esta gente joven, les vamos a dar buena comida, les vamos a dar buena vestimenta, les vamos a enseñar nuestro lenguaje, nuestro arte, nuestra cultura, nuestra arquitectura, nuestra tecnología, nuestras técnicas,
Les vamos a mostrar lo abrumadoramente superiores que somos a todo lo que han conocido. Les vamos a dar roce social con la gente poderosa del gran imperio babilónico y los vamos a voltear. Vamos a hacer que sean leales a nosotros en lugar de a Judá. Para después, una vez que ya los hayamos asimilado, enviarlos de mensajeros a estos territorios para que gobiernen en nuestro nombre. Es un plan muy inteligente. Y Nabucodonosor dispone que este proceso dure 3 años. Entonces se va Daniel con sus amigos a ejecutar este plan, ¿no? Ahora, pónganse un poco en los zapatos de Daniel. Daniel ha esperado en Jerusalén ver la mano de Dios. Ha visto todos esos sucesos políticos ocurrir a su alrededor. El rey Josías siendo derrotado en batalla, el faraón poniendo su propio rey, luego ese rey viene a Babilonia y lo sitia. Imaginen qué desorientados se debe haber sentido Daniel y qué tan desorientados deben haber sentido sus amigos. Cuánta desesperanza de sentir que tu día a día, tu pueblo, tu ciudad está a la merced de los caprichos y los intereses de gente que no tiene ningún interés en tu bienestar. Rehén de poderes más grandes que tú. Debe haber sido muy perturbante. Y no es difícil conectar con esa idea. Porque muchos de nosotros nos sentimos así, aquí en el Perú. Muchos de nosotros vivimos nuestro día a día sintiendo que el país realmente lo controlan intereses oscuros, mafias, en fin, ¿no? Y que somos rehenes un poco de eso. Ahora, encima de esto, Daniel es llevado a Babilonia. Yo me pongo a pensar, ¿qué debe haber sentido Daniel cuando llegó a Babilonia? Lo trasladan y llega a Babilonia, ¿no? Babilonia era una ciudad muy especial. Me imagino la cara de Daniel, que había crecido en Jerusalén, que en esta época es una ciudad relativamente pequeña, relativamente insignificante en términos culturales, ¿no? Y haber llegado a la ciudad de Babilonia, la puerta de Ishtar, esta puerta gigante, que aún está, hay una réplica exacta en un museo en Alemania, ¿no? Con elegantes baldosas azules e inscripciones de oro, ¿no? Me lo imagino atravesando la puerta de Ishtar al lado del Éufrates, un río que tiene una enorme significancia en la tradición judía, uno de los 4 ríos que rodean al Edén en Génesis, ¿no? Me lo imagino entrando por la puerta de Ishtar y viendo las famosas murallas de Babilonia que tenían 100 metros de alto. Imagínense algo, estamos hablando del siglo VI a.C. Imaginen ver murallas de 100 metros de alto. Y ver de lejos los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo, ¿no? Debe haber sido una experiencia abrumadora e intimidante para Daniel. Y Daniel debe haberse dado cuenta muy rápido, debe haber sido muy obvio para él en ese momento. No estoy acá de vacaciones. Y se debe haber dado cuenta muy rápido, en este lugar voy a ser tentado. Si me han traído acá, es por algo. Y de inmediato debe haber sido para Daniel y para sus amigos un proceso de, bueno, ¿y ahora cómo? ¿Cómo en medio de este lugar tan poderoso? ¿Cómo en medio de este lugar tan fuerte, donde estamos tan a la merced de la gente que vive aquí y de los líderes tan poderosos de este lugar, cómo nos mantenemos fieles a Cristo? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros aquí? El año pasado hicimos una serie que se llamaba Viviendo con esperanza en el exilio, ¿se acuerdan? Y hubo varias prédicas sobre este tema de que todos vivimos un exilio. Todos hemos entregado nuestra vida a Cristo, pero Cristo no ha vuelto aún. Estamos a la espera de su venida y solo cuando Él vuelva es que vamos a estar realmente en nuestro verdadero hogar. Y que este mundo caído, corrompido por el pecado, este mundo donde hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta injusticia, es un exilio para nosotros, no se siente en nuestro hogar. ¿Y cómo mantenemos la esperanza, no? Y eso es algo que Daniel tenía muy presente. Daniel también tenía que ver cómo vivir con esperanza en su exilio. Y creo que el primer capítulo, todos los 6 capítulos se tratan de esto, pero el primer capítulo nos deja 3 lecciones sobre cómo Daniel mantuvo su esperanza en medio de este exilio. Cómo se mantuvo fiel en Babilonia, que es el título de la prédica, ¿no? Y la primera lección que nos deja es que Daniel y sus amigos tomaron una decisión muy intencional, muy bien pensada. Ellos decidieron que se iban a integrar a Babilonia, pero
se iban a negar a ser absorbidos por Babilonia. Se iban a integrar a Babilonia, pero se iban a negar a ser absorbidos por Babilonia. Y algo que el texto del primer capítulo nos deja claro sobre esta idea, o algo que nos muestra cómo esta idea es puesta en práctica, es que nos ofrece un contraste entre dos cosas que ocurren poco después que Daniel y sus amigos llegan. Lo primero que nos dice este libro de Daniel cuando ellos llegan es que lo primero que hacen los babilonios, lo primero que hace Aspenaz, el jefe de los oficiales, a quien lo ponen a cargo, es que les cambia el nombre. Les cambia el nombre. Y eso ya es es bastante invasivo, ¿no? Es bastante invasivo que te cambien el nombre. Nuestro nombre, incluso hoy, más en esta época, es algo que dice algo de nosotros, ¿no? No es que alguien viene y te dice, ¿cómo te llamas, Martín? Martín, no, Martín, no, a partir de hoy vas a ser Pepe. No me gusta Martín. Pepe, tráeme un vaso de agua. Un poquito. Y en esta época aún más que hoy. Porque estos nombres, los nombres que ellos tenían, reflejaban algo sobre su lugar de origen y sobre su fe. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa Dios es misericordioso. Misael significa quién es como Dios. Y Azarías significa Dios es mi ayuda. Todas son proclamas sobre Dios que tienen que ver con profundas verdades de la fe judía y del pueblo de Israel. Y los babilonios se los cambian a nombres que tienen significados casi opuestos. Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego son nombres que tienen que ver con los dioses de los babilonios y con figuras importantes en la religión babilónica. Entonces es muy intencional el cambio del nombre. Les compartí en la mañana que yo conozco a 2 Abednegos, 2 personas que se llaman Abednego. Esto pasa cuando creces en la iglesia, ¿no? Hay gente que en la cultura de la iglesia le quiere poner a sus hijos nombres bíblicos, ¿no? Y he conocido 2 Abednegos, porque aparentemente nadie le dijo a este hermano que Abednego significa siervo de Nego, Nego es el dios de Babilonia, ¿no? Entonces, uno cristiano crece en la iglesia y se llama siervo al dios de Babilonia. En fin, si quieren ponerle nombres bíblicos a sus hijos, hagan bien su investigación, es todo lo que les pido. Pero es algo fuerte que te cambien los nombres de esa manera. Y sin embargo, la Biblia nos dice que Daniel y sus amigos como que no parecen haber tenido una reacción, por lo menos no una muy visceral o una confrontación por el tema, ¿no? Bueno, nos quieren llamar así, llámenos pues, ¿no? Pero la cosa cambia cuando les ofrecen la comida real y el vino. Ahí sí Daniel y sus amigos dicen hasta acá nomás. ¿Por qué? ¿Por qué una cosa sí y una cosa no? Yo creo que es porque Daniel y sus amigos, ejerciendo discernimiento, logran ver una distinción entre lo que el mundo y la cultura dicen de nosotros, como el nombre que otros te dan, y lo que tú tomas de la cultura y del mundo para tú nutrirte y tú identificarte. Y que esas son 2 cosas diferentes. En el caso de la comida, es fácil de entender por qué Daniel dice que no, si es que conoces un poco el contexto. Es más fácil de entender para nosotros los peruanos porque nosotros nos tomamos la comida muy en serio. Y no vamos a comer algo que no está a la altura del derecho divino que Dios nos ha dado a comer bien. Pero eso es algo muy propio de nosotros y de las cosas que Dios nos ha regalado. En el pueblo judío, la dieta era parte de la ley mosaica. Dios había ordenado a los judíos, para aquellos que no saben, y esto existe hasta hoy. Si ustedes conocen personas de la fe judía, saben que ellos tienen una dieta que se denomina kosher, una dieta que les instruye a evitar ciertos alimentos. Es complejo el sistema y yo no lo conozco en su totalidad, pero sí tiene 3 elementos bastante claros que los judíos te dicen que no debes comer. Mariscos, cerdo y lo que ha sido ofrecido a otros dioses en sacrificio. Son 3 cosas en donde los judíos tienen muy claro que esa comida no deben comer. La Biblia no nos da detalles sobre cuál era el caso con esta comida, pero es claro que Daniel sintió que él no podía participar de esta comida porque no cumplía con los requerimientos dietéticos de su fe. ¿Por qué? Como ya dijimos, porque una cosa es cómo la gente te llama. Una cosa es si la gente te quiere decir evangelista, sectario, o el nombre que al mundo se le ocurre darte.
Algo tienen que poner en el censo, pues, ¿no? Y otra cosa es que tú agarres elementos de la cultura para definirte tú mismo. Otra cosa es aquello del mundo que tú tomas para hacerlo parte de tu identidad. ¿De qué estamos hablando? Realmente estamos hablando de santidad. Hay un libro sobre Daniel que escribió John Lennox, que es un autor británico bastante conocido, en donde él explica un poco qué es lo que pasa con esto de la comida, ¿no? Y él escribe que la propia explicación de Daniel es que él no quería contaminarse, que por lo tanto lo que estamos viendo es que había una resolución interior en el corazón y la mente de Daniel a sus amigos que tenía que ver con sus convicciones sobre la santidad. Contaminarse de esto los haría menos santo. Ahora, hace un par de semanas me tocó a mí predicar sobre la santidad, ¿se acuerdan? Hablamos de la santidad y dije que la santidad para los cristianos es un disfraz de Jesús. Es un disfraz de Jesús hecho en nuestra medida y que nosotros nos ponemos nuestro disfraz de Jesús. Y eso es lo que nos hace santos. Que vestimos la santidad de Cristo. Y que es un disfraz mágico, porque es el único disfraz que si lo usas, y lo usas, y lo usas, y persistes en usarlo, poco a poco va a hacer que te parezcas al superhéroe del disfraz. La lección de Daniel para nosotros, así como él se abstuvo de la comida, es tenemos que tener cuidado con ponerle otros accesorios al disfraz que vengan de la cultura y no de Dios. No hay nada de malo en interactuar con la cultura. Porque vivimos integrados en este mundo, estamos enchufados a él, es inevitable interactuar con ella. Y eso puede ser edificante incluso. La misma vida de Daniel lo muestra. Partes del libro de Daniel están escritos en arameo. Es uno de los, creo que el otro es Esdras, libros de la Biblia donde hay porciones en arameo. ¿Por qué? Porque Daniel hablaba arameo. ¿Y por qué hablaba arameo? Porque vivía en Babilonia. Aprendió el arte y la cultura de los babilonios. Se enriqueció de conocer lo que ellos conocían. Es un idioma muy especial porque es el idioma que muy probablemente hablaba Jesús como lengua materna. Muchos años, muchos siglos después. Entonces no tiene nada de malo que estudiemos la cultura del mundo, que estudiemos sobre arte, sobre cultura, sobre lo que otras religiones tienen que decir y sobre ciencias y matemáticas y ciencia política y economía. No tiene nada de malo. Pablo escribió en 1 Tesalonicenses que hay que examinarlo todo, pero hay que retener lo bueno. Para mantenernos santos debemos integrarnos a este mundo, pero no dejarnos ser absorbidos por él. Esa es la primera lección que Daniel no tiene para nosotros. Segunda lección, en el momento crítico, cuando llegó el momento crítico, Daniel y sus amigos confiaron totalmente en Dios. A la hora de tener que confrontar a Babilonia con lo que ellos no estaban dispuestos a hacer, Daniel y sus amigos mostraron confianza total en Dios. Y hay una serie de eventos que llevan a este punto de quiebre y a cómo Daniel y sus amigos lidian con este punto de quiebre que es bueno leer con cuidado, que es enriquecedor leer con detalle. Porque primero, la Biblia nos dice que Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida y el vino del rey. Lo decidieron en su corazón, no fue algo impulsivo. No es que les trajeron la comida y dijeron, no. O sea, no. Hubo un proceso. Hubo una decisión consciente. Y esa decisión seguramente la tomaron teniendo en claras cuáles podían ser las consecuencias para ellos de negarse a comer la comida. Teniendo en claro que comprarse un pleito con Babilonia era poner en riesgo hasta la vida. Entonces, ellos toman la decisión de no contaminarse con la comida. Ahora, la Biblia dice, el versículo 9, que Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía de Aspenaz. Que es otro tema interesante. Daniel había construido una relación con Aspenaz. Que es otro indicador que la Biblia nos dice sobre cómo actuar en este mundo, cómo actuar con la cultura. No nos dice no tengas amigos de nadie, solo tengas amigos creyentes, nadie más. ¿No? Tienes que construir relaciones con la gente en el mundo. Y está bien. Y es justamente porque Daniel había construido esta relación
que no va Sadrach, no va Mesac, va Daniel a hablar con Aspenaz, porque él tiene esa relación. Lo que nos dice otra cosa, lo que nos dice que donde Dios te permita a ti caer en gracia de alguien que es influyente, que es poderoso, donde Dios te permita a ti construir una relación con alguien que es importante, cuyas decisiones tienen consecuencias en la vida de la gente, ahí Dios te ha dado una responsabilidad. No es cuando cuestión de mi pata y me tomo fotos con él en Instagram para que la gente vea que tengo amigos poderosos. Dios te ha dado una responsabilidad de influir en gente que es influyente. Daniel utiliza esa relación para buscar a lo que es importante. Había podido usar esa relación para decir, un poquito más de agua, somos patas. Pero no, pide algo importante. Y la Biblia dice que cuando Daniel confronta a Aspenaz con este tema, la confrontación que Daniel da es cortés y educada. Con mucho respeto y mucha prudencia, le comunica la razón por la que él no puede comer. Y luego la Biblia dice que él escucha a Aspenaz dar los motivos por los cuales él no puede acceder a lo que Daniel pide. Aspenaz le dice en confianza, tengo temor del rey. Tú no sabes lo que es este tipo, el rey es temperamental, me puede cortar la cabeza si ve que te pones un poquito más flaco. Esta comida está hecha para que ustedes se vean bien. Parte del plan de Nabucodonosor es que ustedes experimenten una vida mejor que la que experimenta la mayoría de personas. Y es importante para él que ustedes se vean en buena forma, más gorditos, porque eran formas en esa época de mostrar un buen nivel de vida. Y Daniel lo escucha. Daniel no se pone chueco. Daniel no se pone a decir, ¡ah! Lo escucha. Lo escucha con empatía y entiende su posición. Lo que también nos dice que cuando tenemos que confrontar a la cultura, que cuando tenemos que resistir a veces las cosas que la cultura nos quiere imponer, hay maneras de hacerlo. Y de que no estar de acuerdo con lo que la cultura nos quiere imponer no nos releva de nuestra obligación de escuchar y ser empático y tratar de entender a las personas donde ellas están. Eso no significa ceder, pero es parte de amar, escuchar y entender a las personas y no simplemente atropellarlas con versículos bíblicos. Daniel escucha lo que Aspenaz quiere decir y luego Daniel pone una prueba. Luego Daniel opta por una dieta keto. ¿No? Tráeme verduras y agua nomás. Y vamos a hacer una prueba. Y si en 10 días no nos vemos bien, entonces reevaluamos. Pero por favor, hagamos una prueba por 10 días. Ofrece algo razonable. Ahora, tomen en cuenta, en ninguna parte de Daniel 1 dice, y Dios le dijo a Daniel, dile al guardia que te ponga a prueba, y yo mostraré mi poder haciendo que ustedes se vean bien después de 10 días. En ninguna parte dice eso. Y no tenemos por qué asumirlo. Daniel se la jugó literalmente. Daniel no tenía ninguna promesa de Dios de al final de los 10 días vas a estar bien. Daniel no hace esto porque es un quid pro quo, como dicen, ¿no? Porque ya sabe que va a ganar, porque sabe que la apuesta es ganadora. Daniel ofrece esto por obediencia y lo hace dispuesto a enfrentar las consecuencias si es que las cosas no salen como él planea. Esa decisión requirió muchísima valentía. Y nosotros, tarde o temprano, nos vamos a ver en la necesidad de ser valientes en un momento crítico. Tarde o temprano, en algo de lo que haces, en las relaciones que tienes, las amicales o las sentimentales, en tu rol con tu familia, tarde o temprano en tu trabajo, un jefe te va a pedir que hagas algo que no debes hacer. O te va a salir una oportunidad de negocio que tú sabes que no debes tomar. Tarde o temprano, un policía te va a parar y te va a decir cómo es. Y muchas veces, no se rían porque esto pasa, y muchas veces tú no accedes simplemente porque, ay, quiere lo fácil. No, muchas veces es el miedo el que te va a traicionar. Cuando hay una oportunidad de negocio o un jefe que te pida algo que no debes hacer y te sientas tentado, no necesariamente va a ser porque eres un avaro o quieres las cosas fáciles. Muchas veces es porque en casa hay cuentas por pagar. Porque está la renta, la luz, el agua, hijos que tienen que ir al colegio. Porque hay padres enfermos a los que hay que cuidar.
Y te vas a sentir contra la espada y la pared, como seguramente Daniel se sintió con la espada y la pared. Pero aún así tienes que ser fiel. ¿De dónde sacas la valentía para ser fiel? Mi papá ha venido hoy día a la iglesia. Él va a mirarme a la Molina, pero está acá. No lo voy a señalar porque es rochoso. Yo crecí viendo a mi papá en casa. Mi papá siempre nos decía que su escritorio era su púlpito. Porque lo que habla de su empresa no es tanto el resultado económico, eso importa, por supuesto, pero eso no es lo que realmente habla de su empresa, es la conducta. Y yo vi a mi papá tomar muchas decisiones valientes en su vida. Muchas decisiones valientes, no tomar negocios, tomar decisiones para hacer las cosas bien. Y no siempre salió bien. Porque no crean que porque eres valiente Dios siempre va a hacer que prosperes. A veces eres valiente y tienes que sufrir un poco. Al final Dios te bendice, pero es posible que sufras un poco. Daniel lo sabía y mi papá lo ha sabido muchas veces que ha tenido que tomar esas decisiones. ¿De dónde sacaba mi papá esa valentía? Yo crecí viendo a mi papá orando todas las mañanas. Todas las mañanas. Creo que nunca pasó una mañana en que yo no veía a mi papá abriendo su Biblia y orando. Y es curiosamente lo mismo que hace Daniel. Si nos adelantamos un poco al capítulo 6, si vemos Daniel 6:10, les estoy dando una ventanita ahí a lo que va a venir en Daniel 6. Hay una historia sobre el rey de esa época, no fue Nabucodonosor, fue me parece que Darío, dando un decreto de que todas las personas tenían que orar, que arrodillarse 3 veces al día ante una estatua de oro. Y obviamente, judío no puede hacer eso porque solo hay un Dios. Y la Biblia dice que apenas Daniel se enteró del decreto, Daniel corrió a su cuarto, subió las escaleras, abrió la ventana, como dice la Biblia que hacía todos los días, se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios porque esa era su costumbre. La valentía la sacas de una vida devocional rica. La valentía la sacas de conocer a Dios en intimidad, en oración, lectura de la palabra. De ahí va a salir la valentía que necesitas para enfrentar esos momentos. Si no tienes eso, dudo mucho. Y lo digo esto por mi propia experiencia, porque no tengo la valentía de mi papá, porque no tengo la vida devocional, no he tenido en mi vida, hasta mucho más adulto, una vida devocional, siquiera remotamente parecida a la de mi papá. Entonces sé que no vas a tener la valentía porque yo no la he tenido en momentos claves de la vida. Hay algo que escribió N.T. Wright, que es un autor que a mí me gusta citar. Él dice que abrir la Biblia es abrir una ventana hacia Jerusalén, como lo hizo Daniel, no importa dónde te haya llevado al exilio. Una ventanita, una conexión con cuál es tu verdadero hogar. Entonces, punto número 2, en el momento crítico hay que confiar totalmente en Dios. Punto número 3, Daniel y sus amigos sirvieron a la comunidad incluso en medio de su cautiverio. La Biblia dice que al final de este periodo, Daniel y sus amigos fueron llevados a la presencia del rey. Y que el rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros, una forma de decir todos los consejeros, asesores que tenía en su rey. Daniel y sus amigos aprendieron sobre Babilonia. Babilonia tenía mucho que enseñarles sobre estrategia militar, sobre técnicas de arquitectura y de construcción, sobre técnicas de agricultura probablemente. Era un imperio muy exitoso. Y Daniel y sus amigos no se pusieron a decir apenas llegaron, bueno, no voy a hacer nada, no voy a aprender el idioma, no quiero hablar con nadie, ¿dónde hay una puerta para escaparme? No hicieron eso. Tenían clara que si Dios los había llevado ahí era por algo y que había que trabajar con lo que tenían. Estaban donde estaban en el exilio. Y ni se sentaron a llorar ni trataron de escapar de la situación. Se pusieron a servir a Dios ahí donde estaban. Aprendieron para bendecir a otros. Daniel tuvo una carrera larga y exitosa en las peores circunstancias. Trabajó para tiranos que no tenían ningún remedio en matar a cualquiera que se opusiese a su voluntad. Lo hizo porque sabía que la única forma de bendecir a esta enorme ciudad y al vasto imperio que controlaba era tratando de influenciar en las personas que toman decisiones, tratando de empujar ese imperio hacia la bendición para tratar de bendecir a la gente que dependía de él. Y eso fue lo que hicieron.
Entonces la historia de Daniel nos enseña que no importa cuál es nuestro contexto, no importa en qué país estemos y qué tan patas para arriba el país esté, no importa en qué empresa estemos y qué tan corrompida y avara la empresa sea, o en qué universidad estemos y qué tan hostil a Dios la universidad sea, o con qué grupo de amigos nos movamos. No importa esas circunstancias, Dios siempre te puede usar para bendecir a los demás. Siempre. La historia de Daniel es un guiño profético a Jesús. Eso es lindo del Antiguo Testamento. Tú lees el Antiguo Testamento y todo es un tráiler sobre Jesús. Todas las historias del Antiguo Testamento es un tráiler sobre lo que viene después. O por lo menos las grandes historias, ¿no? En muchas formas, la vida de Jesús tenía muchas cosas similares a la vida de Daniel. Al igual que Daniel, Jesús vivió bajo el yugo de un imperio que ocupó y conquistó el territorio donde él vivía. Al igual que Daniel, Jesús se vio forzado a interactuar con este imperio. Un imperio que era incluso más poderoso, más rico, tecnológicamente más sofisticado y más hostil a la fe que el mismo imperio babilónico, que era el imperio romano. No sé si ha habido en la tierra, o pocos ejemplos hay de imperios más crueles que el imperio romano para lidiar con la disidencia, de hecho se paso. Y sin embargo, en medio de eso, tal y como Daniel, Jesús se encargó de servir y bendecir a los demás. Al igual que Daniel, que cuando confrontó a las personas tenía empatía y escuchaba. Jesús era igual. Jesús habló con mucha gente que no vivía una buena vida y sin embargo los escuchaba y los entendía donde estaban sin que eso significara dejar de confrontarlos con su pecado. Y al igual que Daniel, a la hora del momento crítico, a la hora en que realmente tenías que elegir si vas a ser fiel a Dios o no, Jesús también estuvo dispuesto a correr el riesgo. Solo que en su caso, a diferencia de Daniel, a quien Dios al final salva de las situaciones en las que él se coloca, Jesús sí entregó la vida por fidelidad a Dios. Fidelidad en lo que Dios le había mandado a hacer. La vida de Daniel y la vida de Jesús son ejemplos para nosotros de cómo vivir en este mundo. Y esos ejemplos traen una sensación de confianza en Dios. Esas lecciones pueden traer temor por las circunstancias que Daniel y Jesús enfrentaron y por circunstancias que nosotros eventualmente tendremos que enfrentar. Pero creo que esas historias también nos enseñan que no importa cuán negro el contexto, Jesús siempre nos puede usar para bendecir a los demás. Que lo que necesitamos es la valentía de elegir por Dios en los momentos críticos. Y que esa valentía se saca de esa pequeña ventana que abres hacia Jerusalén cada vez que abres tu Biblia y buscas a Dios. Bien.